continuamos con esta serie que comenzó la semana pasada, de Viviendo en la Autoridad. Vimos lo que significa autoridad, la palabra exousia, griego, que significa el poder, la habilidad, sobre todo el derecho para hacer algo. Vimos que la razón del por qué la Tierra, el planeta Tierra, cayó bajo maldición no fue porque Eva fue la que pecó, sino porque Adán pecó, que fue el que estaba autorizado para subjugar, para enseñorearse sobre la tierra. Y que fue justo cuando él peca que la creación cae bajo la maldición. Luego también vimos que esa es la razón del por qué Satanás, en la tentación de Jesús, le dice: todo esto te lo voy a dar porque a mí me fue dado. No es que se le fue dado, él engañó al hombre y le robó el derecho. No es tampoco que a él se lo dieron porque él es muy bueno, él se lo robó. Él no tenía la potestad, no estaba autorizado sobre la tierra. Vimos también entonces que cuando entra el pecado en la raza humana se distorsiona y empiezan los conflictos con la autoridad. Lo vimos ahí en Génesis cuando vemos que la mujer entonces intenta gobernar sobre el hombre. Empiezan los conflictos ahí fresquitos, calientitos, recién saliditos del horno del pecado, haciendo estragos inmediatos. A veces pensamos que porque no vemos consecuencias fuertes por causa del pecado en nuestra vida, el pecado no va a traer consecuencias o ya no está haciendo efecto. Y hoy vamos a ver entonces la parte 2, y vamos a ver la autoridad del hombre en el hogar, porque después vamos a ver la autoridad de la mujer en el hogar. Vamos a ver los dos roles. Pero no puedo dejar de mencionar que vivimos en tiempos donde hay una carencia enorme de la figura paterna a nivel de Latinoamérica. Sé que esto es a nivel mundial, pero donde más se ve este problema social dentro de los hogares es en Latinoamérica. Desde México, no es que en Estados Unidos no, sí se nota, pero es muy pequeño el porcentaje, sobre todo a nivel de Latinoamérica, de los latinos, de México hasta abajo. Es muy frecuente mirar familias matriarcales, creo que se le dice, donde el hombre pues no está presente, y si está presente es como que si no estuviera, porque precisamente el hombre no está en funciones de autoridad. Hay serios problemas y esto trastoca lo que es la familia, trastoca lo que es la identidad en el hogar, trastoca lo que es la bendición de Dios sobre un hogar. Porque un hogar que no está bajo la autoridad según los parámetros de Dios no puede disfrutar de la bendición de Dios. Entonces esto para nadie es un secreto, donde es típico encontrar madres solteras. Esto es muy frecuente. En Venezuela esto es bastante frecuente. Y lo más triste no es solamente con los mundanos, también pasa con los cristianos. Precisamente porque esto es un problema. Y entonces pues las mujeres son como se le dice en Venezuela, son papá y son mamá. Porque son las que han tenido que velar por el sustento del hogar. Y esto ha traído problemas dentro de los hogares cristianos. La razón de esto evidentemente es por causa del pecado, pero en el caso de los cristianos, en el caso de aquellos que están siendo redimidos, en el caso de aquellos que están siendo santificados, una de las razones es porque en las congregaciones no se les enseña a la iglesia en general lo que es la autoridad, lo que son los roles. Y esto no es una cuestión de machismo, esto no es porque Dios es machista o porque Dios es feminista, con esta corriente filosófica que tiene más matices políticas que ideológicas. Esa es la verdad hoy día, de que entonces pues con la excusa de la igualdad de género, pues entonces la mujer es la empoderada y ya no necesita al hombre prácticamente. Y cuando uno mete la lupa, en realidad es que la mujer busca sustituir al hombre, y lo que hay es una distorsión de las identidades. Hay un diseño para el hombre y hay un diseño para la mujer. Aquí nadie escogió el sexo con el que usted llegó a este mundo. Usted no escogió ser mujer, usted no escogió ser hombre, pero le tocó serlo. Entonces hay que entender estas cosas, porque el pecado distorsionó absolutamente toda la creación de Dios.
Esto es una realidad. Y en el Evangelio es que realmente nosotros empezamos a comprender quiénes somos nosotros. Empezando por lo más básico y elemental de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Algo hoy día que está hasta desprestigiado. Ya no importa si tú eres hombre o eres mujer. Puede ser género binario, si usted no lo sabe. Es una de las corrientes humanistas sexuales hoy día de que las personas ya no se identifican ni como hombre ni como mujer, son binarios. Algo totalmente diabólico, precisamente debido al pecado y a la influencia que tiene Satanás en este mundo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 11, verso 3. Voy a leer la Nueva Biblia Viva para los que me siguen vía digital. Fíjense lo interesante que esto de lo que son los principios de autoridad, el principio de autoridad que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todo el capítulo, prácticamente 11, él habla precisamente de los roles del hombre y de la mujer, como realmente deben de funcionar. Fíjense que hasta dentro de la iglesia de Corintios había una disfuncionalidad grande en estos temas. O sea, para los que han venido siguiendo la serie se han dado cuenta que he citado bastante a la iglesia de Corinto en los últimos mensajes y usted se ha dado cuenta que la iglesia de Corinto era una gran reguera espiritual. Había mucho desorden espiritual en la iglesia de Corinto. Y este era otro de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, que no se entendía el tema de la autoridad y esto traía distorsión y disfunciones dentro de las familias y como consecuencia en la iglesia cuando se congregaban juntos y formaban la iglesia. Y el Señor nos dice a través de Pablo algo muy interesante. Pero hay algo que deseo recordarles. O sea, ya esto lo sabían, pero el apóstol Pablo se lo está recordando. Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Escuche esto. Y Dios es la cabeza de Cristo. Yo quiero que usted entienda que dentro de la Trinidad, el Hijo se somete al Padre de manera voluntaria. Esto no lo hace inferior. Esto lo vamos a mirar. Para que usted tenga esto claro y no caiga en la postura de los testigos de Jehová, que dicen que el Hijo sí es inferior y es creación, y entonces le quitan a Jesús su divinidad. Eso es una herejía total. Por eso lo quiero aclarar muy bien, para que usted lo tenga clarito. Pero aquí nos dice claramente que Dios es la cabeza de Cristo. Y viene hablando en una comparativa. Entonces fíjense que hasta dentro de la misma Trinidad, el tema de la autoridad funciona en base a los roles. El Padre tiene funciones, el Hijo tiene unas funciones y el Espíritu Santo tiene unas funciones. Eso no los hace inferior entre los tres. La función que cada uno tenga no lo hace inferior al otro. Y esto es necesario aclararlo porque humanamente hablando tendemos a clasificar a las personas en grado de autoridad según precisamente las funciones. Bueno, estas funciones son importantes, entonces esta persona que las cumple es más importante que esta. Voy a poner un ejemplo sencillo a nivel de iglesia, aunque todavía hoy no vamos a ver la autoridad dentro de la iglesia, pero lo voy a poner para que usted entienda. El pastor es más importante por las funciones que cumple que el hermanito que lava el baño. Uno no es mayor que el otro. El hecho de que tengan funciones diferentes o roles diferentes no los hace a uno superior al otro. Lo mismo ocurre con la Trinidad misma. ¡Wow! Pero fíjense cómo se respeta el tema de la autoridad. Que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios es la cabeza de Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, que dijo Jesús, y el apóstol Juan lo reseñó en su Evangelio. Aquí leo la nueva traducción viviente, la NTV, Juan 10, verso 30. Una declaración sencilla, corta, pero que nos dejen claro que a nivel de esencia, de sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. El Padre y yo somos uno. Está hablando de la sustancia, de la esencia, de la divinidad, de la deidad misma de Cristo. Entonces, a nivel de sustancia y de esencia, no hay diferencia. Los tres son iguales, son un mismo ser, comparten la misma sustancia, la misma deidad, son Dios. Que el Hijo tomó forma humana y se sometió voluntariamente al Padre dentro de los roles y funciones que cada quien tiene, eso es otro tema, que es lo que estamos mirando. Y Dios es la cabeza de Cristo, lo acabamos de mirar, lo dice Corintios. Ahora vamos a la otra epístola del apóstol Pablo, Colosenses 2, verso 9. Voy a leer la traducción en lenguaje actual, la TLA. Esta
Esto es necesario aclararlo para que usted vea que esto no es solamente un tema humano, que no es que solamente porque Dios lo quiso crear así, cuando creó al hombre y a la mujer, sino que esto forma parte de lo que es autoridad, que se cumple hasta en la misma Trinidad misma. Tremendo. Por eso que el mismo apóstol Pablo dice que el Padre confió toda autoridad a Jesús. Es decir, una autoridad delegada para ciertas funciones. En el caso de Jesús, pues, todas las funciones. Tiene toda autoridad, tiene derecho a todo. ¿Qué dice la epístola de Colosenses? Que por cierto fue escrita para refutar varias herejías alrededor de la divinidad de Jesús en la época. Si usted no lo sabe, por eso el Espíritu Santo le da una descripción tan espectacular al apóstol Pablo de quién es Cristo. En el versículo 9 dice: Cristo es completamente igual a Dios, dice esta versión. Aquí nos deja clarito que no hay diferencia en cuanto a sustancia y esencia, porque es completamente igual a Dios. Y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. ¿Que tienen qué? Poder y autoridad. Es decir, hay una línea de autoridad, que estos espíritus reconocen a Cristo como la máxima autoridad sobre ellos. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, la Reina Valera dice: en quien habita la plenitud de la deidad. Está hablando de que en Cristo, hecho hombre, habita toda la plenitud de Dios, la sustancia misma. O sea, cuando Cristo se encarnó y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero el apóstol Pablo nos deja ya, ahora usted entiende mejor entonces, que Pablo cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, no le está quitando nada a Cristo. Lo que está hablando es un tema de funciones y de roles para con la salvación, para con el evangelio, para con la creación, para con el hombre y la mujer. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Espíritu Santo tiene una función dentro del evangelio. Y esto es tan tremendo que hasta en la misma oración, si usted no lo sabe, están presentes los tres, porque usted le ora al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿A quién entonces, cuando usted ora, está la Trinidad presente? Sí, está la Trinidad presente. Pero el hecho de que usted le ore al Padre es porque tiene una función dentro de autoridad. Le ora al Hijo, que también es Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo, que también es Dios. Pero tiene ¿qué? Funciones distintas. Usted no le puede orar al Espíritu Santo en el nombre del Padre pidiéndole al Hijo. Ahí hay un desorden. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, en mi nombre os es dada toda autoridad. Vosotros no saben pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Entonces fíjense cómo la Trinidad misma está en líneas de autoridad, según los roles y funciones. Y lo mismo ocurre con el hombre y la mujer. Vamos ahora a Gálatas 3, otra epístola del apóstol Pablo. Verso 26, sigo con la versión Telea. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahora en cuanto a relación hombre-mujer. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. El hombre y la mujer delante de Dios en sustancia son iguales. No hay diferencia para Dios. ¿Dónde está entonces la diferencia del hombre y la mujer? En los roles que cada quien cumple. Por eso le dije que había que usted primero entender el tema de la autoridad a nivel de la Trinidad para que usted pueda entonces poder comprender el hombre y la mujer. El machismo dice que el hombre tiene preeminencia por encima de la mujer y que es superior y que la mujer es un objeto. El feminismo dice todo lo contrario, que entonces es una rebelión del patriarcado opresor y que la mujer no necesita al hombre para nada, porque es la liberación femenina. Ambas posturas son una distorsión de la imagen y de la naturaleza del hombre y de la mujer. Ninguna de las dos está en lo correcto, porque Dios no creó macho y hembra en cuanto al género humano, en cuanto a los animales sí. Creó hombre y mujer en igualdad. Y aquí dice que en Cristo el hombre y la mujer son iguales.
Y entonces, ¿por qué el hombre es cabeza de la mujer? Por un tema de roles y funciones que Dios diseñó de esa forma, como ya lo vimos con la Trinidad. El Padre es la cabeza de Cristo, así como el hombre, es cabeza de la mujer. Pero usted tiene que tener esto claro. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Estas promesas casi todas se cumplieron en Cristo, pero podemos reclamarlas para nosotros cuando usted cree y se afianza y ora basado en el Evangelio, en la Escritura. Bien, ahora que hemos entendido esto, vamos a mirar más a fondo el tema de la autoridad del hombre en el hogar, porque toda la autoridad le pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Toda la autoridad le pertenece a Dios. Tiene el derecho absoluto como Dios soberano, que no le rinde cuentas a nadie, sino a Él le rinden cuentas, y Él le hace y deshace como Él quiere, cuando Él quiere, con los que Él quiere. ¿Ok? Pero entonces hay dos maneras de las que Dios ejerce su derecho sobre su creación. La autoridad directa, es decir, esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través de su Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. ¿Ok? Cuando usted abre su Biblia y usted siente un redarguir del Espíritu Santo en un área de su vida, es Dios que te está hablando de manera directa. Es una autoridad directa. O por medio del testimonio del Espíritu Santo en ti, que te hago la aclaratoria que nunca el Espíritu Santo va a distorsionar, va a cambiar o va a traer una interpretación diferente a lo que ya Él reveló en su palabra. Así que eso es una de tus garantías para que no te dejes engañar por el demonio que te haga creer que es el Espíritu Santo, porque Satanás es muy bueno engañando, ¿sabes? Y puede aprovecharse de que estemos en un momento de debilidad o de bajón espiritual para hacernos creer ciertas cosas que es el Espíritu Santo, y es Él. Pero eso es una de las cosas que entonces tú puedes filtrar lo que esa voz espiritual te está diciendo, lo puedes comparar con lo que ya está revelado. Y si pasa ese filtro, entonces si fue Dios el que te habló, haga caso. Y número dos, que es la que atañe, y aquí es donde entra el hombre y la mujer, es la autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad delegada, pastor? Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Eso es una autoridad delegada. Es cuando Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. ¿Y dónde vemos esta autoridad delegada, pastor? 4 clases de autoridad. Están desde que el hombre existe: la familia, el gobierno, el trabajo y la iglesia. Eso es básico y es fundamental, eso está presente. Eso es una autoridad delegada. La familia es una autoridad delegada. Ahí es donde entra el hombre, que es lo que vamos a ver hoy. Una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que representar y ejercer la autoridad de Dios en la crianza, en el hogar. El gobierno, que eso también lo vamos a ver, las autoridades civiles, es una representación de Dios para que ejerza la justicia y el derecho para poder vivir quieta y reposadamente, en paz, para mantener el orden social y para contener el mal. Eso lo vamos a ver cuando a profundidad veamos el gobierno. El trabajo, te guste o no, tienes un jefe, lo pases o no lo pases, te caiga mal o te caiga bien, él es el jefe, él es la autoridad. Pastor, pero es que es muy injusto. Es autoridad. Si él está abusando de la autoridad, si no está haciendo uso correcto de la autoridad, ese no es tu problema. Él va a tener que rendir cuenta, porque se le fue dado una autoridad, fue puesto para ejercer una autoridad. Y la iglesia, todas las figuras de gobierno de la iglesia representan a Dios y ejercen una autoridad dentro de la iglesia. Entonces, estos son los 4 sectores donde Dios delega autoridad. Pueden haber otras, pero estas son las básicas. Estas son las básicas con las que el cristiano tiene que bregar hasta que se vaya con Cristo, o Él venga primero, una de dos. Y bajo estos términos tenemos que conocer para poder fluir en esa autoridad y no ser de tropiezo con la autoridad. Eso tenemos que conocerlo, tenemos que manejarlo, tenemos que entenderlo. Quiero que vayamos a Génesis 5. Aquí voy a leer la NTV. Recuerde, la familia, el gobierno, el trabajo y la iglesia. Hoy vamos a empezar con la familia, empezando por el hombre. Génesis 5. Bueno, ya el hombre y la mujer, pues ya usted sabe, pecaron.
el hombre pues, por no escuchar, por escuchar a la mujer, pues fue reprendido, llevó consecuencias fuertes, y usted sabe todo esto. Génesis 4, viene Caín y Abel y todo aquello, y en Génesis 5 pues hay como una especie de resumen de la vida de Adán, ¿no? Un poquito. Desde el verso 1 dice: este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. La autoridad permite el fluir armonioso del carácter y de la naturaleza de Dios en nuestra vida, y podamos así disfrutar de su bendición. Por eso que aquí dice que Dios creó al hombre semejante a sí mismo, es decir, en sustancia, en carácter, en esencia. Cuando usted lee Gálatas 5, esa era la esencia de Adán antes de caer. No había contaminación de ningún tipo en la vida de Adán y Eva. Eran perfectos en todo el sentido de la palabra. Eran perfectos en el amor, eran perfectos en el gozo, eran perfectos en la paz, eran perfectos en el dominio propio. Había una perfección exquisita. Porque Cristo es el nuevo Adán, o el último Adán, como lo dice la palabra. El primer Adán cayó, el segundo no. Así que entonces cuando la palabra nos dice que eran semejantes a Él mismo, se está refiriendo a esto. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Son seres humanos. Nosotros nos componemos, o ese es el rasgo que tenemos, no porque la ciencia lo puso, no porque Albert Einstein se le ocurrió, no porque Darwin, no, es porque Dios lo puso. Cuando Adán tenía 130 años, ¿quién tiene aquí más de 100? Ninguno, así que usted está joven. Tenía 130 Adán, Fue padre de un hijo. Chale, la cosa funcionaba con Adán a esta edad todavía. 130. Pero mira lo interesante que ocurrió con Adán acá. Fue padre de un hijo que era igual a él, a su viva imagen, y lo llamó Set. Set es el sustituto de Abel. Y una de las razones por la cual eso es lo que significa Set. El nombre Set significa sustituto. ¿A quién sustituyó Set? Abel. Porque por la línea de Abel es que vino Jesús, no vino por la línea de Caín. Entonces Dios necesitaba poner a otro sustituto para que la cadena siguiera. Por eso Dios le dio otro hijo a Adán, que se llamaba Set. Y Adán le puso Set. Pero lo relevante de esto, fíjense que comenzamos más arriba diciendo que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, que se parecieran a Él. Pero ahora aquí me dice que Adán tuvo un hijo a los 130, pero no dice que era semejante a Dios, dice que era semejante a Él. Ya va, pero Adán no es semejante a Dios, entonces no se supone que Seth también es semejante a Dios. No, porque cuando el ser humano cae en pecado, y el pecado entonces contamina el carácter y la naturaleza de Adán, entonces Seth se parece en lo bueno y en lo malo a su papá. La mamá tiene mal carácter, los hijos posiblemente salgan de mal carácter. Cónchale, pero es que todos los Fernández son igualitos. Hubo una multiplicación del carácter. Y esto es algo espiritual. Esto es lo que está diciendo aquí el verso. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque el hombre se va a multiplicar como es él en el hogar. Si tú eres un hombre que tiene temor de Dios, ese temor de Dios se tiene que multiplicar y se tiene que reproducir en los hijos y en la esposa. Esto es el principio que estamos mirando acá. Es que toditos ellos tienen mal carácter, porque es que tú no conoces al papá ni conoces al abuelo. O sea, dándote a entender que el papá es peor y el abuelo ni se diga. O sea, que esto es un poquitico ahí como que para que bueno. Esto es una multiplicación. El ser humano tiene la capacidad de reproducirse no solo a nivel carnal, natural, sino a nivel interno también. Hay una multiplicación. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
y le dijo: multiplicad, fructificad, llenad la tierra, sojuzgad. Quiero ver seres humanos por todos lados. La tenía fácil Adán y Eva, porque lo que tenían era que reproducirse a nivel natural y espiritual. Iban a ser copias perfectas de Adán y Eva, con los diferentes genes, diferentes caracteres, diferentes todo, pero caracteres perfectos, sustancia perfecta. Lastimosamente, cuando caen, vienen los problemas. Vienen los problemas. La Biblia no nos dice cómo era el carácter de Adán, pero sí nos dice que Set se parecía a Adán. Esto ya no. Ya usted entiende por qué aquí dice que a la viva imagen de Adán y ya no dice a la viva imagen de Dios. Ya ahora usted entiende. Ahora usted entiende mejor. Y esta es una de las funciones que tiene el hombre. Tiene que reproducir la naturaleza de Dios en el hogar. Pero si el hombre es negligente con su vida espiritual, va a ser negligente con la vida espiritual de su hogar. Yo le digo una cosa. Cuando yo entendí esto, yo identifiqué algo en mi vida. Pude quitarme la frustración un poco en mi vida de ciertas cosas, porque pude verlo en mi padre biológico. Y pude ver que si yo estaba bregando con esto, me di cuenta que él es peor. Pero yo dije, yo no puedo permitir que esto siga estando en mi vida, y ni mucho menos que cuando vengan mis hijos esto se reproduzca en ellos. Yo no me quiero reproducir en ellos en esto. Entonces yo voy a tomar cartas en el asunto aquí, para que esto no pase para allá. Wow. Esto es responsabilidad del hombre. Por eso que Adán, vuelvo y le repito, lo tenía fácil. Lo que tenía era que convertir el planeta Tierra en el planeta Edén, convertir a la mujer, labrarla, y los hijos que tuviese iban a salir con su sustancia, con su carácter perfecto. La tenía sencillo, fácil la tenía. Lo que tenía era que convertirse en un multiplicador, en una copia, en una fotocopiadora perfecta. No pasó así. No pasó así. Vamos a Génesis 18, unos capítulos más adelante. Aquí voy a leer la PDT. Hombre, entonces tú vas a entender, amado hermano, la fe, que tú tienes la responsabilidad de multiplicarte, de ser fructífero. Pero viene entonces la pregunta: ¿qué estás copiando? ¿Qué estás multiplicando en el hogar? ¿Qué estás multiplicando? Por eso es muy típico ver que si la cabeza del hogar es un religioso, los hijos son unos religiosos, porque están multiplicando la religiosidad. Por ejemplo, Génesis 18. Abraham viene de circuncidarse, viene de pasar todas estas cuestiones, ya tiene rato de haber avanzado, está haciendo mucho calor y está sentado en su carpa afuera. Desde el verso 1 dice: el Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Estaba en verano ya, la cosa estaba caliente. Levantó los ojos y vio 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor quédese conmigo, yo soy su siervo. Yo quiero que usted sepa que en este tiempo, en esta cultura, en este contexto, la gente no emigraba por turismo. La gente emigraba por necesidad de algún tipo. La gente no emigraba por emigrar. O sea, la gente no salía de eso. La gente era muy sedentaria, pero era porque lo tenía todo listo allí, todas sus necesidades, y la familia, sin importar lo numerosa que fuera, iban a estar suplidas. Pero cuando alguien decidía emigrar, era porque estaba en necesidad. Y en este caso, por eso Abraham tiene esta actitud, pero él se da cuenta que estos no eran emigrantes comunes y corrientes, que estaban llegando de Venezuela, ¿no? Él se dio cuenta que estos seres eran seres especiales, no eran cualquiera. Seguimos leyendo. Señor, si he merecido su aprobación, por favor quédese conmigo. Dice Señor con S mayúscula, está hablando de Dios. Yo soy su siervo. Permítame traerles un poco de agua. Luego laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrán continuar su camino. Permítame hacer esto, ya que han venido hasta aquí, donde está su siervo.
Entonces ellos dijeron, haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo, rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásalas y prepara el pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado y los colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listo para atenderlos. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió, ahí en la carpa. Uno de ellos dijo, te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo, estando yo tan vieja y acabada y siendo mi esposo un anciano decrépito lo estoy poniendo yo, ¿aún sentiré placer sexual? Dice esta versión. Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? Esto es un relato entonces de que el Señor se le apareció, y esto uno llama teofanías, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque recordemos que cuando Pablo ya lo vimos en Colosenses, que dice que en Jesús físicamente está la plenitud de Dios. Esto habla también de que en el Antiguo Testamento, cuando hacía presencia física Jesús, era la condición de Dios revelada al hombre en momentos especiales. Pero lo interesante es que aquí ya le están confirmando a Abraham, para el año que viene vas a tener un hijo. Abraham ya usted sabe que ya tenía bastante tiempo esperando esta promesa, y para Sara esto no era nuevo, que Dios le había dicho esta Sara. Pero fíjese que a pesar de la promesa, a pesar de los encuentros que ya había tenido con Dios, a pesar de que Dios le había hablado, que habían visto el respaldo de Dios, seguían dudando de la promesa. No te sientas mal si todavía sigues dudando de alguna promesa que el Señor te haya dado, si estás bregando con la incredulidad. Miren que el hombre de fe, Abraham, también pasó por esto. La mujer de fe, como usted a lo mejor la ve, hermana, a Sara, se rió de la promesa. Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo, yo no me reí. Encima que fue incrédula, fue mentirosa, porque sí se rió. Y el Señor le dijo, sí, tú te reíste, no digas que no. Luego los 3 hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. Y aquí es donde viene lo interesante. Era necesario que usted conociera todo esto, porque fíjese que la promesa vino luego del pacto con Abraham y la ratificación del pacto en la carne de Abraham, que es la circuncisión. El Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Escuche, se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Escuchen esto. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. El hombre tiene la responsabilidad de enseñar en el hogar a cómo vivir según las exigencias de Dios. Aquí no dice a Sara, dice a Abraham, para que enseñe. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente. Porque recuerde que Abraham era un hombre hacendado. Era un hombre de finca, así que tenía siervos, tenía personas a su cargo que lo ayudaban con las ovejas, con el rebaño, con el campo. Y Dios dice, el hombre tiene la responsabilidad entonces de enseñar a sus hijos y a los suyos. Tienes que ser influencia para los que están contigo. El hombre tiene una influencia cuando es ejemplo, cuando está llamado a esto, hombre. Ahora yo pregunto, ¿estás tú enseñando a tus hijos a vivir de la manera que el Señor les da? El problema es que muchas veces los hombres no han sido enseñados correctamente a vivir de la forma en que Dios les agrada, mucho menos van a poder enseñar a los hijos. O son negligentes o superficiales en este tema.
Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. El hombre del hogar, el cristiano, tiene que enseñar a las personas, a sus hijos, a los que están con él, a vivir según las exigencias del cielo y no sus exigencias personales. Porque ahora en Cristo, nuestra responsabilidad no es tener un hijo que se parezca a ti, como el caso de Seth con Adán, sino en el caso de Adán con Cristo. Tenemos que multiplicar, tenemos que llevar a la familia a que se parezcan a Dios, a que se parezcan a Cristo, empezando por la cabeza. Yo me tengo como cabeza, me tengo que parecer a Cristo, para que se me haga más fácil educar a los míos para que se parezcan a Cristo. ¿Estamos ejerciendo esa función, hombres, en el hogar? ¿Estamos llevando a nuestra familia a eso? ¿O estamos siendo negligentes o superficiales en el área? O más allá, ni siquiera sabías que tenías que tener esta responsabilidad. Porque esta es tu responsabilidad dentro del hogar. Tus hijos se están pareciendo a Jesús. Tus hijos están creciendo en la fe. Pues más allá, tú te estás pareciendo a Jesús. ¿Estás tú creciendo en la fe? Si a ti te cuesta ser corregido por Jesús, y te resistes al cambio, te va a costar corregir a los tuyos en el hogar. Pero esta es responsabilidad del hombre del hogar. Mira el peso que tiene ser hombre, puesto por Dios realmente, ¿no? No estas mujeres que se creen hombres y que se hacen hasta cambio de sexo para decir que son hombres. La ciencia y el hombre podrá decir que son hombres, pero delante de Dios es una mujer operada. Esa es la realidad. O en el caso contrario, el hombre que se opera para ser mujer es un hombre amputado, no deja de ser hombre. Amputado, pero es hombre delante de Dios. No es mujer, aunque el documento legal diga que es mujer. Aunque la sociedad lo quiere reconocer como mujer, es hombre. Entonces, tenemos que enseñar a los hijos y a la gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. De la manera que el Señor quiere que vivan. No de la forma que mi esposa quiere que vivan. No de la forma en que la tradición de mi familia dice que tienen que vivir. No según los consejos del abuelo o de la abuela. Y menos si son cristianos. Ni siquiera eso. Fíjense la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Hombre. A pesar de las buenas costumbres, a pesar de los buenos consejos, de los buenos hábitos que ustedes pueden inculcar a sus hijos y a su esposa, tu meta es que se parezcan a Jesús. Tu meta es que ellos con su estilo de vida agraden el cielo. Y eso te toca a ti. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! No está fácil. Haciendo lo que es bueno y justo. Escuchen esta promesa. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. ¿Tú quieres que tu hogar sea bendito? Ocúpate de esto. Ocúpate de verdad en esto. De que tu familia esté viviendo como Dios quiere y Dios mismo va a cumplir la promesa de bendecir tu hogar. Wow. Qué hermosa bendición. Qué hermosa bendición. Proverbios 18:22. NTV. Fíjense que el hombre es servicial, el hombre es el responsable del hogar, el hombre es el que tiene que dar ejemplo, el hombre es el que tiene que tener la iniciativa. Hombre sin falta de iniciativa es un problema en el hogar y un problema para la sociedad, porque entonces eso está empujando, está pateando a la mujer a muchas veces tener mayor iniciativa. Y fíjense que yo le voy a decir una cosa, puede pasar que una mujer sea muy inteligente, tenga buena oratoria, tenga buenas dones y buenas habilidades, y a lo mejor sea más competente en lo natural que el hombre, pero eso no le resta, no le da el derecho de ser cabeza sobre el hombre. No, el hombre va a seguir siendo cabeza. Lo voy a poner así, a lo mejor la mujer es más inteligente, el hombre es más bruto. Bueno, y la mujer tiene trabajo que hacer para que el hombre se levante, pero el hombre va a seguir siendo cabeza.
Que no esté ejerciendo su rol como cabeza es otro tema, pero es cabeza. El pecado distorsionó esto, entonces le resta capacidad de manejo al hombre como autoridad. Entonces tenemos hombres que son faltos de iniciativa, tenemos hombres que no son líderes, tenemos hombres que no gerencian, porque el hecho de ser cabeza no es ser un dictador en el hogar. No, se trata más bien de ser un buen gerente. Un buen gerente conoce, sabe sus limitantes, que no lo puede hacer todo, y lo que hace es entonces con la inteligencia que tiene, administrar y poner a las personas para que puedan, según sus habilidades, la empresa pueda funcionar. Eso es lo que tiene que hacer. Yo en lo particular le delegué muchas cosas a mi esposa en el hogar porque ella tiene una capacidad de organización y de administración muy buena, muy alta. Entonces yo digo, encárgate tú entonces de la administración y de la organización. Yo la delegué, pero el que le van a rendir cuentas es a mí. Yo tengo que supervisar, yo tengo que conocer lo que se hace, porque la autoridad delegada no es ignorar, toma, encárgate tú y yo me desaparezco, yo me desentiendo. No es así. Por eso que cuando Adán peca y Dios viene al huerto, y viene a supervisar. Él no puso a Adán, toma, te delego, encárgate, yo me voy de vacaciones de la tierra, estoy trabajando mucho, me voy a tomar otro día más de descanso. Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El primer tesoro que el hombre recibió no fue el huerto, fue la mujer. Es un tesoro y es una muestra. Hay estas versiones que dicen de la misericordia, otros dicen de la gracia, otros dicen regalo, pero esta versión dice: y recibe el favor del Señor. Es una muestra de aprecio para ti, hombre, que estás casado, que tienes una esposa, aunque no tengas hijos, pero tienes una esposa. Es una muestra del favor del Señor. Y eso es algo que se valora, ¿sabes? Cuando a ti te regalan algo, y más si es alguien a quien tú aprecias, usted lo tiene en alta estima. Entonces el hombre debe tener en alta estima a su esposa. Y la estima involucra respeto, involucra honra. Y le voy a decir una cosa: el hombre tiene que desarrollar la habilidad de escuchar. Eso es parte del buen liderazgo. Tiene que aprender a escuchar. Porque no nos la sabemos todas. No tenemos todas las capacidades de hacer todas las cosas, y por eso nos dieron una ayuda. Pero tenemos que aprender a escuchar por dos razones: para saber cuándo recibir y cuándo no recibir lo que la ayuda idónea te dice. Adán no entendió esto. Si lo hubiese entendido, le dice que no a Eva: ¿tú comiste? No sé qué vas a hacer cuando venga. Lastimosamente no sé qué vas a hacer cuando venga el Señor Eva. Pero yo no puedo comer. Dios dijo que no. Anda, pero es que está muy rico. Mira, yo te lo hago así con cevichito, con un mito saltadito, así bien rico. No puedo. Lo siento. ¿Qué hubiese pasado? La historia hubiese sido otra, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero Adán escuchó a Eva, pero debió haberle dicho no. Entonces el hombre tiene que aprender a escuchar. Si aprende a escuchar, aprende a discernir cuando sí le tiene que hacer caso a la ayuda idónea o cuando no le tiene que hacer caso, aunque se moleste, aunque le arme berrinche, aunque lo sonsaque, aunque lo presione, aunque lo coaccione, aunque lo chantajee, aunque lo manipule. Lastimosamente nos toca bregar con eso después de la caída, porque la mujer no era así. Y voy más allá. Hay cristianas, que chantajean a los maridos con la cama. No voy a entrar en detalle porque hay niños, ya con eso es suficiente. Sí ocurre. Para presionar y coaccionar al hombre para que entonces ceda a lo que ella quiere. Para que usted sepa, no es fácil ser cabeza, ¿sabe? Como lo dije la semana pasada, cuando mi Dios me dijo que era aquí, tuve cierta oposición, sí. Mi esposa no estaba de acuerdo en el sitio, no en la casa, en el sitio. No me gusta el sitio. Es que bueno que no te guste. La casa sí te gusta, sí, la casa está, pero el sitio no me gusta. Qué bueno que no te guste. Pero a mí Dios me dijo que aquí. ¿Le escuché su opinión? Sí. ¿Le hice caso? No. Y esto es una habilidad que tenemos que desarrollar los hombres. Y eso trata de guardar el tesoro, de recibir el favor del Señor. Y esto es tremendo, ¿sabes? Porque a veces las evangélicas
porque las peleas de los evangélicos son con la Biblia. Se ponen como dos espadachines, se ponen con el zorro, con el sargento García. Los dos sacan la espada y verso va y verso viene y se tasajean para allá y se tasajean para acá. Porque así pelean los evangélicos, pelean con la Biblia. Y entonces con la excusa de que entonces, es que si tú no te pones de acuerdo conmigo, entonces no vas a poder orar, porque entonces tienes en tu corazón sucio y por ahí se va. Y no es una forma más de manipular la palabra conveniencia para que entonces el hombre se coaccione y ceda a las posiciones. Y ceda a las posiciones. Pero el hombre es la autoridad. Y la ventaja que tiene la mujer cuando el hombre se equivoca es que aunque ella se someta a su señorío, por ella estar sometida, le va a alcanzar la misericordia para que posiblemente a lo mejor la consecuencia no la sufra fuerte o no la sufra ella. Y él sí se lleva su vuelta. Miren, la bendición de la mujer cuando está sujeto a un hombre, que aunque esté equivocado y esté errado, no se pone a llevarle la contraria o a terquearlo. Esa es la bendición de estar bajo sujeto. Esto es tan tremendo, esto lo vamos a ver en el ejemplo cuando el comandante del ejército de David, y David manda a censar el pueblo, y el comandante sabía que Dios no quería eso. Le dice: Señor, pero Dios dijo que no censaras al pueblo. Haga caso y me censa al pueblo. Bueno, ¿quién llevó el palo de parte del Señor? David, no el comandante. El comandante solo estaba sujeto a la autoridad. Wow, eso lo vamos a ver cuando toque la parte del gobierno. Pero es un principio que aplica también a la mujer. Y es un consejo que le doy a la mujer, porque sabe, y usted lo sabe, que nosotros nos podemos equivocar. No podemos estar espiritualmente en la mejor posición, y en una posición baja espiritual tomamos decisiones que pueden ser malas o erradas, y usted se preocupa, ¿o no? Proverbios 19:14, un capítulo más adelante. Esta es la relación del hombre para con la mujer, dentro del hogar. Dígame cuando pasa que la mujer tiene carácter fuerte y el hombre es el dócil de carácter. Ay, mi madre. Tremendo. Proverbios 19:14, la versión PDT dice: la gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Buena esposa no quiere decir que tenga un buen cuerpo. Además, ya el cuerpo dentro de 60, 70 años ya no es el mismo tampoco. Una mujer dócil, una mujer afable, una mujer respetuosa, una mujer dedicada a su hogar, una mujer fiel, eso se valora. Eso es lo que yo llamo un mujerón. Eso es lo que realmente vale, eso es lo que realmente hay que cultivar. Eso es como las mujeres tienen que crecer hoy día. Esa es la realidad. Y te voy a decir una cosa: la adolescencia es una etapa que brega tanto el hombre como la mujer, y algo que resalta es la rebeldía. Si tú no te le sujetas a tu papá o a tu mamá cuando eres adolescente, aunque ellos no estén de acuerdo en muchas de las decisiones que toman, y muchas veces son fuertes para contigo, y estás teniendo problemas con el Señor, y no vas a ser una buena ayuda idónea en el caso de que seas una chica, o no vas a ser una buena cabeza en el caso de que seas un chico, cuando te toque formar un hogar, porque no estás entendiendo el principio de autoridad, y no va a fluir la bendición de Dios. Va a ser un hogar disfuncional, aunque hay un hombre y hay una mujer y hay un matrimonio unido, hay un hogar disfuncional. Si usted creía que era porque faltaba uno de los dos, no pueden estar los dos, pero por no entender esto, el hogar se vuelve un problema, y están los dos presentes en el hogar. Entonces esto es relevante en casa, esto es importante. Otra cosa muy típica en los hogares cristianos es la desautorización. Papá dice una cosa y mamá dice otra. O, voy más allá, el hijo, como sabe que el papá cede cuando la mamá habla, entonces, como sabe que a lo mejor el papá le va a decir que no, va a ir a hablar con la mamá para que convenza al papá. Esto es muy típico. Entonces realmente la que manda en el hogar no es el hombre, es la mujer. Esto es un mensaje práctico, hombre. Un mensaje que usted tiene que aplicar. Vamos ahora a Efesios 5. ¿Qué es lo que salvaguarda a la mujer de que su hombre no se convierta en un Hitler en el hogar? De que el hombre no sea un dictador, no sea un autoritario, no sea un dictador, quedaría bien, un emperador en el hogar, donde la mujer a duras penas, si acaso, puede abrir la boca para decirle que la comida está lista. Ya está ahí.
¿Qué es lo que salvaguarda a la mujer cristiana? ¿Qué la protege? ¿Y qué es lo que le hace al hombre fluir correctamente en el derecho, en la autoridad que tiene sobre el hogar? ¿Qué es? En este caso, en la relación para con su esposa. Sométanse unos a otros por respeto a Cristo. El principio de sujeción o de sometimiento es por respeto ¿a quién? A Cristo. Y esto es aplicable para todas las facetas y sectores que ya hemos visto, que vamos a ver: la familia, el gobierno, la iglesia. ¿Cuál es la otra? Y el trabajo. Bien. Esto es por respeto a Cristo, no es por respeto a la persona que representa a, sino es a Cristo, que es el sometimiento. Cuando hay una terquedad, cuando hay una rebelión, cuando no hay una comodidad para con una autoridad, es para con Cristo que estás teniendo esa actitud, no es para con la persona. Pablo nos dice que las mujeres deben someterse a sus esposos al igual que se someten ¿a quién? Al Señor. Entonces este es el problema: una mujer que no se somete al marido es porque no se le somete a Cristo. Facilito. Una mujer que está casada y no se somete al pastor que tiene enfrente, no se le está sometiendo a Cristo. Véngame con lo que me venga. Ese es el principio básico de autoridad. Porque ya estamos viendo la autoridad delegada, que en este caso es el hombre en el hogar, que representa la autoridad que es Dios. Entonces la mujer se le tiene que someter a Dios a través del marido. En este caso. Oh, interesante. Porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de su cuerpo suyo, que es la iglesia. Así que las esposas deben estar sujetas en todo, dice, en todo, a sus esposos. Así como la iglesia lo está a Cristo. Los esposos por su parte deben mostrar, que es lo que nos compete hoy, los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. ¿De qué forma el hombre se salvaguarda de no ser un Hitler, de no distorsionar la autoridad, de no abusar de la autoridad que tiene, de no ser un emperador en el hogar y llevar el látigo, sino llevar el ejemplo de servicio? Es tener un amor sacrificial como el que tuvo Cristo por la iglesia. Tiene que tener un amor entregado para con su esposa, para con su familia, porque es su mayor tesoro, como lo vimos en Proverbios. Entonces el amor es la base que rige la autoridad. Si tú le quitas a la autoridad el amor, vas a tener a una persona dictatorial delante de ti. Por eso es, porque dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo propio, el amor no busca que las cosas se hagan a su manera, dice 1 Corintios 13. ¡Wow! Esta es la diferencia entonces. Aquí está la clave para que ambos puedan llevar el tema de los roles y puedan respetar las autoridades, cuando fluye el amor. Y el amor es algo que se cultiva todos los días. Pero lo interesante de aquí, en este caso, que Dios, a través del apóstol Pablo, le ordena al hombre a amar a su esposa. Es un mandamiento. No es que si te nace o no. No, pastor, es que siento que ya el amor hacia mi esposa se apagó. Arrepiéntete. Porque el amor de Cristo por la iglesia no se apaga. Y Cristo dice que el esposo tiene que amar a la esposa de la misma forma. Te lo voy a poner así. El día que tú te enteres que el amor de Cristo por la iglesia se apagó, tienes tu derecho a hacer lo mismo con tu esposa. Hasta que eso no ocurra, no tienes derecho. Tienes que amar a tu esposa. ¡Wow! Es un mandamiento. Así que las esposas deben estar sujetas en todo. Los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Tú vas a perfeccionar a tu esposa es usando correctamente la palabra del Señor. Pero si los hombres actualmente dentro de la iglesia no están enseñados correctamente en el uso de la palabra, ellos, ¿cómo van a edificarse ellos? Mucho menos van a poder edificar a su esposa. Esa es la verdad. Hombre, te toca discipular a tu esposa, te toca labrar a tu esposa. La negligencia de Adán. No estaba labrando a Eva. Estaba tan ocupado labrando el huerto que descuidó a Eva. No la labró. No hizo un discípulo de ella, de Jesús. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable.
Mire, hay actitudes de mi esposa que de verdad que a mí en la carne me provoca de todo. Pero siempre el Espíritu Santo me recuerda 1 Corintios 13. Se la presenta a sí mismo sin mancha ni arruga, usando la palabra. Pero esto no es garantía de que todo lo que a ti te molesta en tu cónyuge va a cambiar. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo eso, ni lo estoy insinuando, así que no lo crea tampoco. Porque una vez el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué pasa si hay ciertas cosas en su vida que yo permito que se queden? Para que la excelencia del poder sea mía y no de ella. Tienes que amarla más entonces. Me di cuenta que hacia esas áreas tengo que aplicar más amor del que ya le tengo, para que esas cosas no me sigan bregando a mí el carácter. Porque eso es lo que hace Jesús. ¿O es que acaso la iglesia actualmente es perfecta? Pregunto yo. No, ¿verdad? Para nada. Está bien lejos todavía de ser perfecta. Como ya se lo he dicho bastante a cristianos, si la iglesia hubiese sido perfecta, ya Cristo la viene a buscar. Está todavía en un proceso de santificación. Y Cristo tiene tolerancia hacia esas áreas que todavía la iglesia no ha madurado. Hombres, nos toca ser tolerantes y amorosos con nuestras parejas. Y de esa forma te estás salvando el pellejo de no convertirte en un Hitler o de abusar de la autoridad que tienes, porque puedes lastimar a tu esposa con la autoridad que tienes. Y Cristo no lastima a la iglesia. Para mal no, cuando la corrige la hace sufrir, pero es por su bien. Es diferente. Así deben amar los esposos a su esposa, como aman a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. El hombre entonces debe de proveerle a su esposa no solo el dinero para que haga mercado, tiene que proveerle para sus necesidades espirituales y emocionales, tiene que suplirla en todo el sentido de la palabra. No es suficiente con trabajar, toma mi amor, aquí está el dinero para que hagas mercado, aquí está el dinero para que le compres la lista de los útiles a los niños, esto para que esto y lo otro. Y la mujer está desatendida emocionalmente. Es más, pasó todo el mes y el hombre no se dio cuenta que la mujer está ansiosa, está frustrada, tiene un bajón espiritual, no se ha dado cuenta. El hombre tiene que tener ese discernimiento. ¿Qué le pasa a mi esposa que está como ansiosa? Noto como con mucha incredulidad. ¿Qué está pasando? Tú tienes que preguntarte eso también. Hombre, tienes que proveerle a tu esposa lo necesario. Bien, ahora vamos en relación con los hijos. Deuteronomio 6. La relación del hombre para con los hijos. Su autoridad. Cómo debe ejercer esa autoridad. Cómo su comportamiento en esa armonía. Un consejo para los que no se han casado, o las jovencitas o los jovencitos que a futuro se van a casar. Estas son las cosas que usted tiene que tener en cuenta presente al buscar una pareja o aceptar una pareja. No si es bonito o es bonita, si es simpático o simpática, si tiene o no tiene un trabajo. Esas son cosas secundarias. No es que no sean importantes, son secundarias. Porque un trabajo hoy lo tiene, mañana lo puede perder. Pero estas cosas que permanecen en el tiempo y que son espirituales, perduran en el tiempo. Deuteronomio 6, leo la Nueva Biblia Viva y con esta vamos a terminar los demás versos que quedan. Yo no lo voy a cambiar. Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Muy interesante. Leo del verso 1. El Señor su Dios me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y en la cual vivirán. El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. El judío, el hombre, la cabeza del hogar, tenía que recibir estos mandamientos y tenía que ponerlos por obra y educar a sus hijos y nietos. Ser de influencia. Esto no es quitarle la responsabilidad a los padres sobre los nietos, sino que ser influencia en sus hijos y en sus nietos, pero cada quien en su posición. Papá no va a dejar de ser papá, tiene responsabilidades y funciones sobre sus hijos, y los abuelos también tienen su influencia sobre los hijos porque siguen siendo padres, pero ahora tienen nietos y son influencias sobre los nietos. Hasta ahí. Al menos que ocurra algo que los abuelos se hagan responsables legalmente, y eso es otro tema, y crían a los nietos, pero cuando no es así, papá y mamá se encargan. El propósito entonces de estos mandamientos, ¿cuáles eran? Que los hijos y los nietos obedezcan al Señor su Dios en todo.
Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. El hombre tiene la responsabilidad de enseñar a su familia a cómo honrar a Dios. ¿Cómo yo honro a Dios? Bueno, pastor, yo le estoy enseñando canciones a mi hijo o a mi hija para que la cante durante el día. Eso no es honrar a Dios. O sea que entonces una persona que es muda y es cristiana, entonces nunca va a honrar a Dios porque no puede cantar. Mire el concepto tan superficial de lo que tenemos, de lo que es honra, adoración y alabanza. Porque existen cristianos que son mudos. Entonces ellos no pueden honrar a Dios porque no cantan. Aquí me dice a mí que yo honro a Dios es cuando yo obedezco y pongo por obra sus mandamientos. Yo estoy honrando a Dios. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Como resultado, vivirán muchos años llenos ¿de qué? De prosperidad. Amén. Aleluya. Esta es la verdadera prosperidad del Señor, que va más allá de lo material, va más allá de la representación monetaria del dinero. Es una prosperidad espiritual realmente, que trae beneficios a la familia de una forma inimaginable, inalcanzable, que no podemos muchas veces cuantificar la bendición de Dios. Esta es la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. El dinero muchas veces trae tristeza a los que tienen, porque el que más tiene, más preocupado anda. Y eso es para nadie un secreto. Por lo tanto, oh Israel, escucha atentamente cada mandato y ponlo por obra para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Recuerda que Israel era el nombre de Jacob, que le fue cambiado cuando se descoyuntó la pierna, y de ahí toma nombre el pueblo de Israel. Así que le está hablándole a el hombre simbólicamente. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa de la que fluye la leche y la miel. Un hogar estable, un nombre o un apellido de renombre realmente, es aquel que honra a Dios obedeciendo, enseña a los suyos a hacerlo, y Dios se encarga de bendecir ese apellido, esa familia, ese linaje. Y empieza a tener entonces esa familia reputación, buena reputación entre los vecinos, en un sector. Y ya no es solamente los Rockefeller, los Trump, los Gates. No. Los de aquí también. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa de la que fluye la leche y la miel, según la promesa de Dios a tu Padre. Y le voy a hacer este comentario a todos en general, pero en especial a los hermanos peruanos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Perú? No sabe, ¿verdad? Es una palabra indígena de una lengua de aquí. ¿Y sabe lo que significa? Abundancia. Yo no lo sabía, pero me metí. Que Dios me trajo a una tierra donde hay abundancia. Wow, interesante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo, escucha, con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Hombre, tú tienes que aprender a amar a Dios con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales, para que así puedas entonces multiplicarte en los tuyos y enseñar a los tuyos a amar a Dios de esa forma. Es tu responsabilidad, hombre. Yo pregunto, ¿tus hijos están amando a Dios de esta forma? Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Escuchen, debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos. Es que no se puede aplicar esta parte del mandamiento si no estamos amando a Dios con toda nuestra capacidad mental, con todo nuestro ser y con todo, porque solamente amando a Dios de esta forma es que no nos vamos a cansar de hablar de Él. En la casa, en el trabajo, en la calle, en el parque, en la calle, en la bodega, en el supermercado, en todos lados, vamos a hablar de Él con los hijos. Tú hablas de lo que tú amas. Tú hablas de lo que es tu mayor pasión. Eso es así. Por eso que a los padres les cuesta instruir a los hijos, en este caso al hombre, porque él mismo, empezando por el hombre, no está amando a Dios de esta forma. Entonces no puede enseñar a los hijos a amarlo de esa misma forma. Ahora así sí tiene sentido este texto, que a lo mejor usted lo ha escuchado bastante. Al acostarte y al levantarte. Y entonces es típico ver que a los hijos, ay, qué fastidio, me tengo que parar temprano para ir para la iglesia.
Ya va a venir evangélico, la evangélica de mi papá o mi mamá a sermonearme, a darme algo. Esa actitud lo que demuestra más bien es la negligencia del padre, del hombre de la casa, que no ha sabido instruir a sus hijos en el amor a Dios, en el respeto y en la honra que Dios se merece. Esa es la verdad. O la indiferencia, o la sequedad de parte de los hijos cuando los padres le dan un consejo. Eso es lo que demuestra la negligencia. Átalos en tu mano y llévalos en la frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Esta es la responsabilidad del hombre para con los hijos. Es una responsabilidad tremenda la que tenemos. Efesios 6, volvemos al Nuevo Testamento. Ya vamos a terminar nosotros. Hombre, así tú ejerces tu influencia, así tú ejerces tu autoridad dentro del hogar. Así tú eres autoridad cuando das el ejemplo en tu casa. Que ellos vean que tú eres un hombre que ama a Dios con toda su capacidad mental, que honras a Dios con todo tu ser. Y los hijos, aunque al principio se reniegan porque están bregando con una naturaleza caída también, pero van a decir, wow, es verdad. No te van a ver como un hipócrita, como un falso. Mi papá dice una cosa, pero en la casa es otra. Cuando tú no eres ejemplo, pierdes autoridad sobre tus hijos. Yo conozco el caso de una persona, en este caso, bueno, por cuestiones de la vida le tocó criar a sus hijos sola. Y sus hijos no son precisamente los 4 santos de la Iglesia Católica. No son los 4 ángeles caídos. Sobre todo los varones. Pero a punta de ejemplo y de testimonio, es decir, en esas dos cosas combinadas, ejerciendo la autoridad, esta persona logró ganarse a sus hijos para Cristo. No son perfectos, pero han nacido de nuevo y tienen temor de Dios. Le tocó sola, no es fácil. Efesios 6, verso 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. En el mismo principio, si el papá se equivoca y la mamá está angustiada porque la decisión es errada, y los hijos ya cuando crecen y tienen conciencia y pueden ver que también papá se equivocó, pueden también tender en su naturaleza humana a resistirse. Pero lo correcto es, como ya yo lo acabo de explicar, que cuando se somete, la misericordia los va a alcanzar a los que están debajo de esa autoridad. Los va a alcanzar. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Este verso se conoce muchísimo, pero el que sigue es también muy importante, porque está dentro del mismo contexto. Y en cuanto a ustedes padres, hombres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejo. Aquí hablando de enojo no quiere decir por gusto. Que lo exasperes en el carácter, que promueva su terquedad y su rebelión en contra tuya. Que si se moleste, que sea una molestia justificada, porque realmente no está de acuerdo con una posición que el hombre de la casa está tomando y que de verdad puede perjudicar su vida espiritual o de alguna u otra forma. Bueno, es normal que se moleste. Así somos los seres humanos en esta condición caída, nos rebelamos a la autoridad. Cuando no estamos de acuerdo, cuando nos destruyen nuestros planes o no bendicen nuestros proyectos. Pero los padres tienen una autoridad y tienen una capacidad de ver muchas veces mucho más allá. Moléstese si usted quiere, pero que tu constancia en esa función de autoridad no exaspere el carácter, que no se sea un dictador. Pero es que a mi papá no se le puede decir nada, ¿verdad? Porque eso también entonces levanta el carácter de los hijos. O sea, tenemos que ser sabios, conocidos en ese aspecto, para que a ellos se les haga fácil someterse a la autoridad. ¿Y qué es lo que continúa el apóstol Pablo diciendo? Edúquenlos como quiere el Señor. ¿Y cómo Dios quiere que usted eduque, hombre? ¿Con consejos y más consejos? No. Con consejos y disciplina. Usted tiene que tomar correctivos en el hogar, hombre. Y usted sabe que la disciplina al principio es dolorosa y no gusta. Hebreos 12 lo dice. No gusta. Tiene que corregir lo que tenga que corregir. Si sus hijos están chiquitos es más fácil corregirlo, pero ya cuando empiezan a crecer y usted le ha dejado mucho tiempo la cabulla suelta, y cuando usted le quiere jalar la cabullita, se pone como cuando los hombres están pescando y el pescado es grande en el mar y el pescado se resiste a salir del agua y el hombre está luchando con la cosa esa hasta que a un punto a lo mejor lo saca, o se le va o lo saca, uno de dos. Así son los hijos cuando por mucho tiempo no se les ejerce autoridad y cuando usted le quiere meter autoridad. Pero debido a la negligencia te va a tocar sufrirlo, te va a tocar vivirlo, te va a tocar pedir sabiduría
pero es necesario si tú quieres cumplir con Dios, si quieres ser una persona que realmente se esfuerza por ser hombre y ejercer la autoridad, porque a lo mejor en el momento la criatura no entiende tu posición, no la comprende, no importa. Dios sí te entiende y te comprende y te aprueba, que es lo más importante. Y el día de mañana, cuando a ella o a él le toque estar en posición de autoridad, va a comprender que a lo mejor te va a venir a pedir un consejo. Así que usted haga lo que usted tiene que hacer, con disciplina y consejo. Y terminamos con Proverbios 29:17. El hombre tiene que tomar correctivos, tiene la autoridad para corregir, para disciplinar. Y tiene que hacerlo. Proverbios 29:17. Hombre, tú quieres saber si tú estás cumpliendo correctamente con tu autoridad sobre tus hijos que el Señor te haya entregado. Tú quieres saber si tu trabajo como autoridad sobre ellos ha sido eficiente o ha sido negligente. Te vas a dar cuenta por esto. Disciplina a tu hijo y te dará paz y traerá tranquilidad a tu alma. Si cuando piensas en tus hijos o en alguno de ellos y ese pensamiento no te genera paz y no te genera tranquilidad, es porque tu trabajo ha sido malo. Si cuando así tengas 10 hijos, la cantidad que tengas, si piensas en todos en uno, pero en algún punto de esos pensamientos sobre tus hijos algo te genera intranquilidad o no te genera paz, es porque tu trabajo a lo mejor no ha sido eficiente con ese o con esa. Porque aquí dice que si tú disciplinas bien a tus hijos, te va a dar paz. Es decir, si tú ejerces bien autoridad sobre tus hijos, tú vas a tener tranquilidad de alma. Wow. Ahí tú vas a poder calibrarte, vas a poder discernirte y no escudarte bajo la típica, bueno, ya yo les doy el consejo de Dios, son adultos y saben lo que hacen. No seas mediocre. No seas mediocre. Y perdóname que te lo diga así tan clarito. Ocúpate de verdad en ello. Ocúpate, porque vas a tener que rendirle cuenta, aunque sean mayores de edad, aunque hayan hecho su vida, el Señor te va a pedir cuenta igualito. Así tengan 30, 40, 50 años y ya tengas 20 años que no viven contigo. No te autoengañes. ¿Te trae paz tu hijo o tu hija? En todo el sentido de la palabra. ¿Trae tranquilidad a tu alma? Pónganse sobre sus pies. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Ya viste las consecuencias de no aplicar la disciplina y el consejo. No vas a tener paz y tu alma no va a estar tranquila, y la culpa no es del diablo, la culpa no es del noviecito, de la noviecita, la culpa es de no aplicar la autoridad como debe de hacerse cuando tiene que hacerse. Y eso le toca al hombre. Es decir, por eso que a lo mejor usted es muy típico ver a padres que no tienen paz con sus hijos, viven intranquilos, están bien, pero cuando le tocan el tema hay problemas allí, hay intranquilidad de alma. Entonces eso denota que hay un problema ahí serio. Y eso vamos a orar por esto, porque si a usted le tocó ser hombre, pues si usted se da cuenta que usted tiene responsabilidad de ejercer la autoridad con el liderazgo, con el amor, con el aplomo, con el consejo de Dios, de educar, de enseñar. Y yo sé que a lo mejor usted puede estar clamándole al Señor porque primero usted necesita aprender, eso es bueno. Pero no espere aprender mucho para enseñar a lo suyo. Vaya enseñando en la medida que usted va aprendiendo, para que no pierda el tiempo, para que aproveche bien el tiempo, que la Biblia dice que es malo el tiempo. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Yo te honro, Señor, porque tú instruyes a tus hijos. Tú instruyes, Señor, a la autoridad que tú has puesto delegada en el hogar, como es el hombre, Señor, en el día de hoy. Padre, para levantar, Señor, realmente hombres que tengan un respeto profundo por ti, que te amen realmente, Señor, y que puedan así multiplicarse, Jesús, y puedan ser líderes en el hogar, puedan realmente ser gerentes, administradores, Señor, con el tesoro precioso de la esposa que tú le has dado y con el fruto, Señor, de ese matrimonio como son los hijos, Señor. Padre, que tengas misericordia, Señor, de aquellos hombres que han sido negligentes en el hogar de alguna forma, hacia con sus esposas o hacia con sus hijos. Señor, ten misericordia de ellos. Ayúdalos, Señor, a ser
cabeza, a ejercer ese derecho, a ejercer esa autoridad, esa capacidad, Señor, de ser hombre en el hogar, para que realmente ellos puedan honrarte, puedan glorificarte y los suyos también lo puedan hacer, Señor, como tú quieres que ellos vivan. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no tener este tipo de problemas en el hogar, Señor. A vivir cónsono, Señor, con la autoridad que tú has puesto, Señor Jesús. Bendícenos, Señor Jesús, porque tú has prometido, Señor, que cuando un hombre fluye, Señor, en estos principios, tú vas a bendecir su casa. Tú vas a bendecir su linaje, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Amén.